El Paraguay es una república de carácter presidencialista, cuya norma fundamental es la Constitución de 1992. Según la Carta Magna, el Estado paraguayo está organizado en 3 poderes independientes entre sí: el legislativo, ejecutivo y judicial. De esta manera, se pretende garantizar y favorecer el equilibrio entre los 3 poderes del Estado, dejando atrás la larga tradición autoritaria del país. El poder legislativo es ejercido por el Congreso, compuesto por la Cámara de Senadores y de Diputados, siendo esta última de representación departamental. La Cámara de Senadores se compone de 45 miembros y 30 suplentes, la Cámara de Diputados de 80, con igual número de suplentes. Sus miembros son elegidos por el sufragio universal para un periodo de 5 años, en comicios coincidentes con los presidenciables. La misión del Poder Legislativo paraguayo es la de legislar y controlar en representación del pueblo mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente. Según su visión institucional, el mismo debe apuntar al compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia. Representar al pueblo, ese es el propósito entonces del Congreso y es por eso que estamos aquí con parlamentarios electos por primera vez que ocuparán sus bancas. Nuestra tribuna tiene las consultas para los flamantes congresistas. Bueno, continúo entonces, compañeros. Bueno, la mitad del Parlamento fue renovado, eso se puede ver en números y ese es un mensaje también de parte del pueblo y de la ciudadanía. Hablaba la señora Blanca Ovelar de luchar contra la desigualdad y me pregunto, y esta es una pregunta para ambos, por favor, si me pueden responder, ¿creen que el sueldo, junto con los gastos de representación, cupos de combustibles, demás beneficios que gana un parlamentario, se ajusta, está bien o es necesario bajar ese sueldo, esos gastos de representación que hoy están alrededor más o menos entre 35 y 40 millones por cada parlamentario? Vos que ya fuiste. Héctor. Yo todavía no fui. La verdad, buenas noches. Antes que nada me comprometo a hacer una oposición responsable considerando de que hay mayoría del otro sector. Y bueno, la verdad que estuve ya en la función pública en varios cargos, tanto dentro del gobierno como fui electo como intendente municipal. Y los que estamos en política consideramos que no hay sueldo que alcance. La política es un barril sin fondo, hay muchas necesidades, muchas veces el clientelismo, el paternalismo y una serie de cuestiones propias de la política que tenemos que atender permanentemente, muchas veces damos hasta lo ajeno, no solamente lo nuestro. Justamente estaba dando el ejemplo de la gente de un partido de Patria Querida que solamente se encargaron de legislar o de creerse yo el supremo dentro del Congreso, no le atendieron a la gente y eso es un poco la respuesta. Nuestra política en el Paraguay está acostumbrado a la atención al ciudadano, atención al correligionario. Y como nueva parlamentaria, señora Blanca Ovelar, ¿usted cree que esto es justo, viendo que un paraguayo, la mayoría de los paraguayos gana por debajo del sueldo mínimo, algunos ganan apenas el sueldo mínimo de 1.600.000 y un parlamentario, estando ahí, conociendo también, nosotros conocemos el trabajo que hacen, ganan entre 35 y 40 millones? ¿Está bien esto para usted? Yo creo que esa pregunta, Alison, apunta a un populismo, porque obviamente que lo que políticamente es correcto es decir que hay que bajar el sueldo a todos los parlamentarios. Sin embargo, tenemos que pensar cómo está la nación y qué podemos hacer para que los paraguayos, para que 1.500.000 paraguayos ganen sueldo mínimo, como de entrada, con una gran reacción en términos de la gestión del Ejecutivo que promueva que muchos paraguayos logren como mínimo el sueldo mínimo. Hay muchos paraguayos que ganan menos del sueldo mínimo y eso es lamentable. Eso es realmente doloroso, es una muestra de que las distancias entre el 20% más pobre y el 20% más rico en el Paraguay son distancias enormes. Ahora, mirando el salario de los parlamentarios en la región, yo no sé, nunca hice una comparación, pero puedo decirles que el salario de ministra era muy bajo para todo el esfuerzo que uno hacía. El salario de ministra, cuando yo fui ministra, era 9 millones de guaraníes. Me enteré que en el gobierno de Lugo se alzó muchísimo y que se gana ahora 25 millones más o menos. Yo como ministra cobré 9 millones de guaraníes, incluido salario, gastos de representación y bonificación por título. 9 millones líquidos era mi salario y nunca me adjudiqué un solo guaraní de ningún proyecto, ninguna bonificación por metas,
un solo guaraní en ninguna planilla de los créditos del Banco Mundial, del BID, como donaciones que teníamos, como hicieron muchos ministros en la época de Lugo. Eso no se podía hacer, era imposible. Y yo gané siempre 9 millones de guaraníes, o sea, eso fue con el ajuste. Era menos incluso, pero en el último año gané 9 millones de guaraníes. Yo siempre dije que ese salario era muy bajo y que si era parlamentaria ahora sí tendría un salario digno. Ahora vos me comparás con el resto de la población, por supuesto que es una barbaridad, que mucha gente con formación gane menos. Pero en el Estado tenemos mucha inequidad. Yo conozco profundamente la estructura del Estado. El Estado es avaro con la inteligencia y es generoso con la mediocridad. Porque los salarios, por ir a no hacer nada, son mínimo, salario mínimo y para arriba, 2 millones. Y a un jefe con maestría no podés pagarle más de 3 millones porque las jefaturas llegan a eso apenas. Existen instituciones como Yacyretá o como otras donde, no tengo un dato estadístico, pero se calcula que de 2.000 funcionarios solamente 300 a 350 trabajan. Estamos hablando que hay un promedio de 1.600 a 1.700 que están cobrando su salario pero no tienen funciones. Eso es una barbaridad. Eso se tiene que publicar y se tiene que corregir de fondo, sea desde el sector que sea. Eso no puede ser. Con eso sí que hay que ser implacable. No solamente esos son los cuestionamientos. O sea, si gana mal un parlamentario, si gana mucho, 35, 40 millones, probablemente también los cuestionamientos vengan por la poca efectividad que se ve. O sea, hacer un parlamento que es necesario es un país que necesita de dignos representantes, pero probablemente en la medida en que veamos la efectividad de esta inversión que se hace. Por supuesto que me preocupa mucho lo que dijo el diputado Lesme. Me preocupa muchísimo lo que dijo el diputado Lesme cuando dice que el salario del político es sin fondo. ¿Qué país lo que ustedes nos ofrecen entonces si el salario del político es como un barril sin fondo? Llevarse todo el país y a ponerle la ruedita que decía antes Pancho de Vargas para Estamos empujar. hablando de salario. Estoy asustado, Lesme, estoy asustadísimo solamente de salario de lo que estamos acabas hablando. de decir, porque vos estás proponiendo un país que no funciona. Yo no propuse nada, yo te conté si alcanza o no alcanza. Bueno, pero y estás proponiendo ese Si país es que no equitativo funciona, o no es equitativo, hermano. esa es la pregunta. Estoy asustado de vos, por Esa es favor, la yo quiero pregunta. pedir que se les corte su mandato Sincericidio, a diputados de este tipo, a senadores de este tipo. Tenemos que pedir ¿Querés que te mienta? que se les case el mandato, caramba. ¿Querés que te mienta? No quiero que me mienta, pero estoy asustado de vos. Literalmente. Si querés te miento, no hay problema. Néstor, Bueno. querías realizar una pregunta. Un saludo a los parlamentarios, futuros parlamentarios. Mucho éxito en la labor que les toca. Gracias. Un saludo a los compañeros. Quisiera ir un poquito más a un tema que también es tan preocupante como el tema de los salarios. Es el tema de la educación, doctora Blanca. Se habla mucho de la reforma educativa, fracasó en algunos aspectos, ¿verdad? Y fundamentalmente se analiza que la falta de recursos para sostener el sistema educativo ha sido un problema que llevó a esta situación como estamos en educación. La ley del FONACYT en alguna medida viene a financiar parte o gran parte de ese problema, pero no es suficiente. Pregunto, desde el Parlamento, usted que es conocedora del tema, ¿apoyaría, por ejemplo, creación de nuevos impuestos? Se habla que, por ejemplo, el impuesto al tabaco es muy bajo comparado con la región, que Paraguay debería aumentar. ¿Usted apoyaría iniciativas como esta para financiar este déficit que hay en educación puntualmente? Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que formalizar toda la economía. Y nuestra presión tributaria es baja. Aumentar impuestos es un camino. Pero antes de aumentar impuestos, que todos paguen es un primer paso. Porque hay impuestos y hay mucha evasión. Lo que tenemos que tener es un sistema formalizado y transparente donde el que tiene que pagar impuestos, pague impuestos. Porque nosotros hasta hace poco teníamos solamente el impuesto al consumo, que era el impuesto que universalmente pagábamos todos. El impuesto al consumo es un impuesto justo, porque todo el mundo paga impuesto por lo que consume, pero no es equitativo, porque el pobre consume todos sus ingresos, entonces paga impuestos sobre todos sus ingresos. Y el rico no consume todos sus ingresos, entonces paga impuestos solo sobre una parte de sus ingresos. ¿Qué era necesario? La ley de impuesto a la renta personal.
La ley del impuesto a la renta personal se creó en el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos y los liberales mandaron al mazo. Suspendieron su implementación, se creó y se aprobó en el 2003 y suspendieron su implementación hasta el 2008. En el 2008 el Partido Colorado pierde el poder, empieza el nuevo Congreso, los liberales traen al tapete la ley que tenía que implementarse y ya los colorados dijeron, ellos no nos dejaron tener ese beneficio, nosotros no les daremos ahora, y no lograron la mayoría para implementar, no solamente los colorados, ¿verdad? Pero los liberales no lograron la mayoría para implementar. Hasta que en el año pasado, en el 2012, Horacio Cartes reunió a los congresistas que respondían a la bancada de honor colorado del Congreso y les dijo es necesario la ley de impuesto a la renta y analizaron el porqué. Y entre los argumentos del análisis del porqué, lo que quedó claro es que simplemente era una cuestión, ellos no nos dejaron, nosotros ahora no les dejamos. Y Horacio dijo, tenemos que aprobar, porque mañana nosotros ganamos y ya ellos van a hacer lo mismo y así estamos perjudicando al país. El impuesto a la renta personal es imprescindible para formalizar la economía y para hacer que la clase más privilegiada pague impuestos sobre la totalidad de sus ingresos, así como paga el pobre. Porque como solo el pobre consume todo lo que gana, paga impuestos sobre el 100% de sus ingresos. Por eso el impuesto al IVA es justo pero no equitativo y se cierra con el impuesto a la renta. Eso significa, por ejemplo, que necesitamos revisar el sistema impositivo y encontrar los mecanismos que garanticen desde un Estado eficiente que no haya evasión y que lo que ingresa al fisco vaya a la caja, no se quede por el camino. Ese es un desafío político de la clase política y sobre todo la clase gobernante. Senadora electa, justamente el presidente electo dijo hace unos días, a mí me asustó eso, que haya dicho que no se van a crear nuevos impuestos. Me pareció que fue una declaración política que buscaba agradar a algunos financistas, productores de granos, porque dijo que no eran necesarios nuevos impuestos, cuando lo necesario sería, lo ideal sería que esto se discuta técnicamente, no se trata de cantidad, de crear o disminuir la cantidad de impuestos, como usted dijo, sino que se aplique una política impositiva desde un punto de vista técnico. Realmente hay mucho para asustarnos cuando escuchamos eso. Pero él dijo que lo que no estaba de acuerdo era con gravar la producción, pero sí las ganancias. O sea, no el impuesto a la producción del grano, pero sí a las ganancias. ABC tituló, Cartes dijo, no más impuestos, o los medios por lo menos entonces tomaron esas declaraciones que a muchos sectores conviene y tenemos miedo que esto vaya hacia la política y no hacia lo técnico como debería ser. Nos asusta un poco cuando escuchamos cómo se peleaban, no tenían en cuenta las necesidades del pueblo, sino porque el Colorado presentó, porque el liberal presentó. Bueno, realmente... Es ahí donde hace falta el proyecto país únicamente, o sea, donde lo prioritario sea el país, que es lo que venimos reclamando también. ¿Qué nos dice el marco jurídico sobre estos temas, doctora Ana Sáenz? Bueno, antes que nada quisiera aclarar, si bien lo vimos en nuestro BTR, tenemos que entender que nuestro país está dividido en 3 poderes del Estado, los cuales buscan a través de nuestra Constitución Nacional de 1992 convivir en un sano equilibrio. Si bien no cuento con las inmunidades o fueros que pueden tener ahora nuestros futuros parlamentarios, quisiera decir como ciudadana que no es un tema menor hablar de los salarios de los parlamentarios, porque eso refleja vamos a decir así, la temática de nuestra realidad. Diríamos que zapatero a su zapato. Si nosotros creemos hoy que el Poder Legislativo tiene que encargarse de política como acciones politiqueras, de clientelismo, estamos errando en las funciones reales que hacen al Poder Legislativo, el cual tiene la primera responsabilidad velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes. Nada dice nuestra Constitución y las leyes que el clientelismo es una forma de política, que es una forma de política permitida, legal y sostenible en el tiempo, sino que eso es una mala atribución de las funciones que hacen nuestros parlamentarios. Perdemos más tiempo en ver cómo se maneja ese clientelismo con ese salario abultado que no alcanza porque es un barril sin fondo, en vez de ocuparnos de las comisiones especiales que tienen nuestros parlamentarios para estudiar
las diferentes leyes que hacen a las políticas de Estado que hacen falta en nuestro país. Tenemos que entender que nuestros parlamentarios tienen la responsabilidad, ya sea moral, ética y constitucionalmente hablando, de legislar para nuestros ciudadanos las leyes que necesita la ciudadanía para emprender políticas públicas para el futuro, para que nuestros niños tengan las vacunas que necesitan, para que nuestros adolescentes tengan la educación que merecen, para que nuestros ancianos tengan los cuidados sanitarios que necesitan en su tercera edad. Esas son las responsabilidades de las que nosotros tenemos que hablar. Ese es el debate en el cual tienen que hablar nuestros parlamentarios. No es tema menor, creo yo, como ciudadana, y me permito este espacio para decir que cuando hablamos de salarios, hablamos del reflejo de los resultados. Yo a un parlamentario que defienda mis intereses como ciudadana le pagaría $1 millón, pero hoy esa no es nuestra realidad. Interesante análisis. Interesante, pero principalmente es interesante el sincericidio, como decía el diputado electo, porque podemos maquillar la realidad, pero sabemos que a veces cuando están las filas en el Parlamento, no solamente le están pidiendo una ayuda, sino también a veces cuestiones monetarias, señor Lesme, ¿es así? O sea, como intendente le habrá pasado, como parlamentario, esa es la preparación que se tiene. No es eso. O sea, la pregunta fue directa, si alcanza o no alcanza. Si es equitativo con otros sectores, obviamente que no. Bueno, expliqué por qué no alcanza. Ahora sí, tenemos que hacer ver las necesidades que el pueblo necesita, ver todos los problemas sociales que tenemos, el tema de educación, los presupuestos que vayan a donde correspondan, fungirnos de contralor, o sea, todas las funciones que sí son propias nuestras, pero obviamente que tenemos que hacer. O sea, a eso vamos y para eso fuimos electos. Tenemos esa responsabilidad personal y también tenemos la línea política, partidaria, en donde tenemos que cumplir ciertas reglas y aprobar o desaprobar proyectos, analizar, ver. Así, a eso es. Bueno, esta es Tribuna Pública, el debate que estábamos esperando hace rato para hablar sobre los temas de interés nacional. Asimismo, en instantes seguimos con nuestros invitados de hoy. Estamos hablando con los flamantes senadores y diputados.